Buenas tardes. Hoy vamos un poquito más retrasados de lo normal, pero aquí seguimos a pico pala. Ya estoy haciendo las gestiones para encontrar un pico y no utilizar esta pala como pico, que no cuela. Ya me lo han dicho varios y no cuela. Bueno, hoy vamos un poco más retrasados. Son las 14:58, las 3 menos 2 minutos. No termino de rematar. De salud. No termino de rematar de salud. A los vértigos se suman alguna otra cosilla y me ha costado hoy remontar el día. No he dormido más. Qué importante es el descanso. Qué importante es el descanso. Cada día que va avanzando más tanto mi recuperación como mi proceso, me voy dando cuenta de que el descanso de 7 o 8 horas es fundamental. Y el saber descansar y el hacer por descansar. Y bueno, es fundamental, pero lo más fundamental de todo, y estoy convencido de ello, es agradecerle a Dios que nos dé la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar aquellas que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia, que como sabéis, para mí es la más difícil porque me empeño en no reconocer esa sabiduría y el no aceptar esas cosas que no puedo cambiar e intentar cambiarlas, aun sabiendo que es imposible cambiarlas porque no me pertenecen a mí. Son siempre historias y cosas que le pertenecen a terceros, a gente que no soy yo. Entonces, bueno, pues como digo, sigo sin escarmentar, pero también sigo trabajando a pico pala todos los días para darme cuenta de ese tipo de cosas y tener una mejor vida. El disfrutar las cosas por mí mismo, el disfrutar las cosas yo, el compartirlas conmigo mismo, el compartirlas con mi poder superior, que para mí es Dios, y no tener que dar tanta explicación, no tener que dar tanta respuesta. Tanta respuesta que, como digo, no vale absolutamente nada para nada, porque cada uno tiene su círculo y en su círculo está su propia historia, su propio proceso, su propia verdad. Hoy, en todos esos rituales que hago de oración y meditación, leía la reflexión del día y escuchaba a David en la reflexión del día de Narcóticos Anónimos, hoy día 5 de febrero, de marzo, perdón, 5 de marzo, ya no sé ni en qué día vivo, y hablaba de los procesos, que cada uno tiene su proceso, ¿no? Y que cada uno tiene que mirarse a él mismo y practicar los 12 pasos. Y leía, y la referencia de la reflexión del día te lleva al libro, un libro que utilizamos nosotros que se llama El Texto Básico de Narcóticos Anónimos, te remite a una página, a la 142, exactamente hoy, y en la página 142 se cuenta una historia, un miembro de Narcóticos Anónimos de los años 70 y 80, ¿no? De los primeros, aquellos que contaban sus historias y que se identificaban con esta enfermedad y que contaban lo que les pasaba, aun a riesgo de en esa época, como pasaba, éramos perseguidos y si la sociedad sigue con el estigma de la adicción, de la drogadicción, sobre todo ahora todavía, imaginaros en los años 70 y 80, ¿no? Cuando no existía tanta información como existe ahora y realmente se pensaba que eran 4 locos yonkis que no tenían ni idea de lo que era la vida y que destrozaban vidas porque era mala gente. Entonces, en esta historia, este compañero contaba que él trabajaba los pasos, que empezó a trabajar los pasos y creía que leer los pasos era trabajar los pasos. Y un poco más adelante lo que creía era que trabajar los pasos era hablar de los pasos, leerlos y hablar de los pasos con otros adictos. Y nada más lejos de la realidad. Los pasos, en mi caso, me han ayudado trabajándolos conmigo mismo.
Y utilizando la figura del padrino, que es el que ha estado en Narcóticos Anónimos o conoce el programa por alguna persona o alguien, conoce que es la figura que te ayuda, ¿no?, a trabajar esos pasos, a trabajarlos. El flaco favor me hacían aquellos padrinos en los que me decían, bueno, pues lee y responde las preguntas, ¿no?, en vez de trabajarlos. Y trabajarlos va mucho más allá, solo de responder preguntas en guías que hay para que respondas preguntas, en las que yo me sentía uno más, ¿no? Uno más respondiendo preguntas y dando respuestas que están muy manidas, que las utiliza todo el mundo, que son muy identificables, que tenemos una jerga y una manera de hablar pues muy identificable, y que preguntes esa pregunta a quien se la preguntes, la respuesta prácticamente es la misma, ¿no? Y a mí eso no me funcionaba de esa manera. A mí me funcionaba trabajar los pasos con mi padrino, a la manera de mi padrino, a la manera que le habían funcionado a él, y, y día a día, ¿no? O sea, trabajar los pasos día a día independientemente de en qué momento de tu proceso estuvieras, ¿no? Siempre respetando el terminar un paso para ir al siguiente, pero una vez que terminas todos, puedes, en mi caso, pude ir saltando de unos a otros y practicarlos a diario, que era una de mis metas, ¿no? Si los pasos de Narcóticos Anónimos van ligados cada paso a un principio espiritual, como así es, hay miles de guías y miles de información ya no solo en la página de narcóticosanónimos.es, que viene todo, sino en otras, con que lo pongáis en cualquier navegador, los 12 pasos y sus conceptos espirituales, ¿no? Pues te va hablando de, pues, la aceptación en el primero, la honestidad, te va hablando de cada paso qué principio espiritual le corresponde. Aunque hay muchos y corresponden muchos a cada paso. Pero bueno, esto digamos que es una base por la que se puede empezar, ¿no? Es ligar cada paso a un principio espiritual. Entonces, cuando terminas esa ronda de 12 pasos, cuando les has trabajado conscientemente cada paso, cuando has entendido y cuando sobre todo has comprendido lo que quiere decir cada paso, bajo tu punto de vista, porque este programa está hecho, el programa de Narcóticos Anónimos está hecho para el entendimiento de cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su proceso y cada persona entiende los principios espirituales de una manera. Entonces, nos empeñamos, me empeño en hacer ver a los demás cómo los veo yo y cómo los entiendo y cómo los comprendo yo. Y no va por ahí la historia, ¿no? La historia va por cada proceso, es con uno mismo. Cada vez me conozco mejor, cada vez me entiendo mejor, cada vez intento entenderme y comprenderme mejor. Cómo funciona ya no solo el cerebro, que sabéis que soy un friki, si queréis, del estudio del cerebro, de mi cerebro, del cerebro en general, pero sobre todo del mío, de cómo funciona y de cómo reacciona y de cómo mi cuerpo me va enseñando y me va guiando y me va planteando muchísimas cosas que antes no veía. Lógicamente estaba dopado todo el día, ¿no? O si no estaba dopado con sustancias, estaba dopado con obsesiones de cómo conseguirlas o de cuándo iba a ser el próximo consumo o de si iba a poder consumir con éxito la próxima vez, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ahora el proceso me enseña a conocerme, a mí, y me habla muchísimo, ya no solo mi poder superior, que también lo he comentado muchas veces aquí, lo seguiré comentando. A mí sí que me responde, a mí sí que me guía, a mí sí que me dice las cosas. No os vayáis a creer que se abre el cielo y me habla. Hasta ahora todavía no me ha pasado eso, no lo descarto, pero hasta ahora no me ha pasado.
pero sí que me habla, me da señales, me dice cosas y me dice muchas cosas a través de mi cuerpo que yo, como digo, antes no veía porque estaba dopado o intentando ver cómo me podía dopar. Y ahora que acumulo días sano juicio, 105 con vosotros aquí, que no lo he dicho, que es un numerazo, enhorabuena el que venga en estos 105 días, pues ahora me va dando señales de vida, señales de vida el cuerpo y me va dando avisos y yo cada vez interpreto mejor esos avisos, ¿no? Me cuesta todavía porque, pues porque estoy empezando, como el que dice todavía en esto, de la recuperación, de conocerme, de conocer cómo funciona todo esto. Y me sorprende gratamente, gratamente. Me cuesta un esfuerzo pensar y analizar y preguntarle, no solo a mi poder superior, sino a mí mismo, a mi cerebro, y preguntarle, oye, ¿y este dolor de cabeza o este gastroenteritis que tengo ahora o este malestar o esto, por qué no? Y son avisos porque el cuerpo es sabio y también estoy leyendo mucho sobre ese tema del descanso del cerebro, del cuerpo, de pues esos dolores, ¿no? Que, como digo, me manda y esos achaques y son cada vez más identificables y me gusta identificarlos pues, en todo lo que arrastra una persona, no digo yo solo, aunque yo hablo de mí, en todo lo que arrastra, en todo lo que le supone el tener compromisos, el tener pues cosas que hacer, el ponerle demasiadas cosas que hacer al cuerpo y esos compromisos que muchas veces no son elegidos o son fruto de, pues, o de mi impulsividad, o de mi enfermedad, o de mis defectos de carácter, o de esa indefensión aprendida que hemos hablado una vez también, de ese inconsciente tan consciente en nuestra vida, más del 95% o el 95% de nuestras acciones diarias vienen del 95%, vienen del subconsciente, ¿no? De algo que nos ha pasado, que recordamos, que lo introducimos en nuestra vida como algo normal, pero que nos sigue afectando exactamente igual que al principio, ¿no? Y que ya, como damos por hecho, ponía un ejemplo, la neurocientífica Ana Ibáñez, ponía el ejemplo del conducir, ¿no? Que me chocó porque es muy sencillo, pero es verdad, ¿no? Como tu cerebro se acostumbra a conducir y no te examinas cada día, cuando al principio era así, ¿no? Al principio eran los nervios parecía un examen cada vez que cada vez que yo iba a coger el coche me parecía un examen, aún ya teniendo el carnet y a mí era pues, como bueno, pues el cerebro todavía no tenía automatizado eso y en cambio ahora no me examino cada vez que... Y me sigo jugando la vida igual, sigo teniendo el mismo peligro, pero bueno, ha automatizado de que esto se conduce así y no me felicita por cada vez que llego sano y salvo a un sitio de un viaje o cada vez que llego a trabajar y no me ha dado un golpe o no he atropellado a nadie y no me felicita cuando sigue siendo el mismo ejercicio de peligrosidad, digamos, que el primer día que lo cogí. ¿Qué pasa? Que en ese primer día el cerebro todavía no conocía ese peligro y no contaba con él y entonces, bueno, pues le daba muchísima importancia. Ahora que le hemos acostumbrado, pues ya no le da tanta importancia, pero ni para bien ni para mal. O sea, ni te pone las trabas que me ponía antes para conducir, con los peligros, cuidado, porque esto, tienes que ir muy atento a esto, lo otro, demás y tal, pero tampoco me lo pone para bien para decirme lo que digo, ¿no? Enhorabuena que hoy has conseguido volver a conseguir y cada vez lo haces mejor, ¿no? Bueno, pues con ese tipo de ejemplos, que los cuales me identifico muchísimo y son los que a mí me van despertando el funcionamiento de, que esto funciona así y que va a seguir funcionando así, salvo que se entrene o que se le modifique o que se le hable
y se le diga, bueno, pues no tiene por qué seguir siendo así. Vamos a hacer pequeñas modificaciones, muy pequeñitas al principio, que vayan, como su palabra dice, modificando esos comportamientos y dando la importancia que tienen o la no importancia que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese estudio diario, en ese pico pala diario, en el que incluyo muchas lecturas de este tipo de cosas, pues van incluidas todas esas reacciones que tiene el cuerpo, que te dicen cosas, que te hablan y que vienen dadas por algo. O sea, no de repente tienes un dolor de cabeza porque sí, ¿no? Tienes dolores de cabeza por muchos motivos y ahora hay que saber cuáles son y echar un poco para atrás, estar contigo mismo, preguntarte, analizar y ver qué cosas estás haciendo fuera de contexto, aunque sean buenas, no estoy diciendo que sean malas. Bueno, en mi caso, la mayoría son buenas, porque lo que está haciendo mi cabeza ahora mismo es funcionando todo el día dentro de un sano juicio. Y eso a mí me cansa una barbaridad el cansancio psicológico que me produce, hasta el punto de que yo he delegado en mi poder superior, en mi Dios, en mi Jesús del alma, he delegado a partir de las 6 o las 7 de la tarde mis días ya. O sea, ya directamente no negocio absolutamente ningún tipo de discusión o de dicotomía o de pregunta o de opinión a partir de las 6:30 de las 7 de la tarde. O sea, mi cabeza no da para más hasta esa hora. No lo da casi antes, no lo da casi desde que se despierta, porque como digo, estamos aprendiendo poquito a poco, pero ya a partir de las 6 o 7 ya es amígdala pura. Ya no rijo más allá de sufrimiento, discusión, ira, manipulación, engaño, mentira. Entonces, hasta ese punto me voy conociendo como para negarme que eres un antisocial, que eres un seto, que eres un soso, me llamaron el otro día, mi cuñada, un beso muy fuerte desde aquí, es un encanto, tienen 3 hijos ya, acaba de presentarnos al pequeño queso, la verdad que es una maravilla. Gema amenaza con quedársele, o sea que no os cuento ni nada, imaginaros a mi edad, adoptando así a una criatura de 4 meses que tiene. Bueno, no sé, quién sabe. Igual me cambia para bien. No tengo ni idea, pero sé que viene todo esto a que me llamaron soso el otro día, ¿no? ¿Qué soso eres? No, no te vienes con nosotros que iban a un centro comercial a comer un helado. Bueno, mi explicación casi siempre es la misma ya, ¿no? A mí dame algo o enséñame algo que sea más atractivo que mi casa, que estar con mis lecturas, que estar con mis cosas, ¿no? Bueno, no cuajó, pero asumí que efectivamente. Igual mi nueva vida es más sosa de la que era antes, pero es mi nueva vida y es la que me mantiene como me mantiene. Entonces, seguramente antes habría ido por agravar, habría dicho, venga, va, voy, para automáticamente ya en el coche o ir de mala leche o discutir. Es que es así, Entonces, como ha sido así tanto tiempo, bueno, pues vamos a ir entrenando al cerebro para que no sea así. En la movida que tengo que montarme yo conmigo mismo para hacer ese tipo de cosas e ir, bueno, tengo que sacar el cerebro fuera de mí, ponerle, hablarle, antes de ir a comerme un helado. O sea, no estoy hablando de ir a una mina a picar, pues estoy haciendo prácticamente, tengo que hacer lo mismo que hacía para consumir, que ya me salía mecánico y ya tenía los teléfonos y ya tenía todo organizado. Pues ahora no, ahora estoy aprendiendo a decirme,
Bueno, pues saca tu cerebro, ponle delante de ti, háblale con cariño, dile que esta vez no tiene por qué pasar, no, esta vez no tienes por qué discutir ya en el coche, esta vez no te tiene por qué sentar mal que las puertas del supermercado no se abran cuando tú das el paso, esta vez no te tiene por qué sentar mal porque el de seguridad te mira mal cuando ni siquiera a lo mejor te está mirando, esta vez no te tiene que sentar mal que no haya aparcamiento cerca de la puerta y tengas que irte 50 aparcamientos más allá y tienes que volver andando. Esta vez no te, esta vez no te, esta vez no te, esta vez no te. Toda esa preparación para irme a comer un helado a un supermercado. Pues, como comprenderéis, mi cabeza llega a un momento en que dice, pues hoy no va a ser, hoy no va a ser. Hoy no le voy a dedicar tanto tiempo y además era las 6:00 de la tarde. Ya se añade otra más, ¿no? Y no me va la vida en ello. O sea, que el decir que no y el no ir a comerme un helado, lo más que me puede reportar es que me llamen soso. Pues muy bien. Pues encantado. Sí, soy un soso. De la otra manera, automáticamente me viene pues todo lo contrario, ¿no? Máscara, manipulación conmigo mismo, manipulación hacia ellos, agradar, ir y si había un bar en el centro comercial, decirles, bueno, pues ir comprando y yo os espero arriba. Y cuando hubieran subido, pues posiblemente llevara 4 o 5 y ya fuera motivo de cualquier escándalo en cualquier momento con ellos mismos, conmigo mismo, con el guardia de seguridad o con cualquiera del supermercado. Como me he visto en tantas, todavía soy un poco reacio a hacer ese tipo de cosas. Llamadme soso. Es lo que hay. Bueno, me he liado con esto hoy y mira, 21 minutos. Pues aquí lo dejo. Esto es lo que me ha quedado hoy. Voy a pues volverme a la piltra, sinceramente. Voy a estar tranquilo, en relajación, en meditación y tratando de entender por qué estoy hoy y me siento hoy como me siento. Que no es nada bien, la verdad. Así que vamos a ver si estamos con la tecla. Un abrazo, 105. Hoy, lo que queda del día, fíjate, son las 3:20 ya. Lo tenemos todo hecho. Voy ya para lo que queda, ¿para qué vamos a consumir? Ya, déjate de tonterías.